Fíjense que lo que les voy a comentar acaba de pasar ahora sí que fresquecito hace unas horas en el Congreso de los Estados Unidos, pero es un revés brutal para Donald Trump. Pues es como quitarle los dientes al perro rabioso, ¿no? Pues de qué sirve que muerda si no tiene dientes. Un Donald Trump sin tarifas tampoco suena muy lógico para amenazar al resto del mundo. Y justo lo que acaba de pasar, que no es una simple derrota legislativa, es una señal, amigos, de que el control que Trump tenía sobre los republicanos, no sobre los demócratas, pues ahí, ¿qué podemos decir? Sobre los suyos. Y eso ya se está desmoronando a la vista de todos en pleno año electoral, con la Cámara dominada por los republicanos, pues su propio presidente del Congreso, el leal Mike Johnson, el famoso MAGA Mike o Mike Johnson, pues intentó bloquear una votación que podría exponer las consecuencias económicas de los aranceles de Donald Trump. ¿Y saben qué pasó? Que no pudo. Lo traicionaron desde adentro. Le dieron el cuchillazo precisamente por la espalda 3 republicanos más que se suman a la lista de los desertores MAGA, de republicanos que ya no le son leales a Donald Trump, le votaron en contra hace unas horas. Volvemos con las fuentes primarias porque ustedes lo pueden verificar. Esto acaba de suceder hace unos momentos. 3 votos de su propio partido en contra y con eso fue suficiente para tirarles el plan. Ya no tiene mayoría. No solamente rompieron filas, sino que lo hicieron en uno de los momentos en donde Trump más necesitaba de su ayuda para la narrativa MAGA. Cuando intentaban silenciar precisamente el debate sobre el daño económico que convocaron esas medidas disfrazadas de patriotismo comercial, ¿se acuerdan ustedes diciendo supuestamente que iban a entrar miles de millones de dólares a los Estados Unidos que iba a mandar México, China, Canadá, Estados Unidos, todo, Europa, iban a llenar contenedores y buques de dólares y mándenselo a Trump, vamos a mandarle dinero a los Estados Unidos? Y así es como, según la lógica MAGA, funcionaba el tema de las tarifas. Todo por no decir que eran impuestos nuevos que le ponían a todos los productos en los Estados Unidos y que era dinero que salía de la bolsa del estadounidense. Decía tarifas que va a poner China porque son tarifas contra China. No. Son tarifas a productos chinos que si tú compras algo que está hecho en China, en Estados Unidos, tiene un impuesto adicional. El gran problema es que dices, bueno, pues no compro la versión china, voy a comprar la versión estadounidense. No hay. Estados Unidos no fabrica de eso. Y de eso es de lo que quieran. Ni cervezas Corona que vienen de México, ni tomate, ni aguacate, ni semiconductores, por ejemplo, tierras raras. Todo, amigos, lo que tenía una tarifa y sigue teniendo, cosas de aluminio, cosas de acero, que no hay suficientes en Estados Unidos, pero que lo decían como si fuera una cosa patriota, ¿no? Y Mike Johnson intentó precisamente colar de forma encubierta, porque esa es la razón de todo esto, esta regla dentro de un procedimiento que es una cláusula que lo que hubiese pasado si se hubiese aprobado esto, si les hubiesen metido este golazo, pues hubieran prohibido precisamente al Congreso de los Estados Unidos debatir si los aranceles impuestos por Donald Trump eran legales o son ilegales, que evidentemente son ilegales, porque el presidente de los Estados Unidos no tiene facultad alguna para poner tarifas, sino que es una facultad exclusiva del Congreso de los Estados Unidos. MAGA Mike mete esta trampa legal para ganar tiempo, de alguna manera callar bocas, para evitar que sus colegas tuvieran que mojarse precisamente con un voto que podría costarles reelecciones, pero pues le falló mucho el cálculo, porque ya no todos en sus partidos son leales a Donald Trump. No todos los republicanos le tienen una fe ciega a Trump. Esos que le juraban lealtad, pues ahora están pegando la primera estocada por la espalda. Y fue una jugada, amigos, que fue tan burda que incluso vimos hace unos momentos cómo sus aliados incluso moderaron y dijeron, ¿sabes qué? Basta. Y con ese pequeño quiebre, pues el muro de impunidad de Donald Trump ya empezó a crujir hace unos momentos. El resultado, pues ahí lo tienen. Ahora lo que va a pasar en los siguientes momentos es que va a haber una votación. Ahora sí se va a poder debatir y ahora cada republicano va a tener que asumir públicamente si está a favor o en contra
de que se mantengan estos sobreimpuestos a los estadounidenses, mal llamados aranceles, que en la práctica pues funcionan como un sobreimpuesto, repito, al consumidor estadounidense. Y este es el fracaso que dejó a Mike Johnson pues al borde del colapso político, pero más que a MAGA Mike, a Donald Trump, porque es la tercera vez en esa legislatura de Estados Unidos que se pierde una votación sobre las reglas básicas del Congreso. Esto, amigos, para los que no han seguido muy de cerca el tema legislativo en los Estados Unidos, pues es algo que casi nunca ocurre. Y esta, pues fue la vez que podría decirse es la más simbólica de todas, porque de alguna forma expone que ni siquiera con mayoría calificada, mayoría numérica, pueden ya garantizar disciplina interna, porque el republicano ya no le es leal a Donald Trump. Y de alguna forma, pues esto dejó al descubierto que hay fisuras, que ya Trump no tiene el control de su propio Congreso, no tiene el control de su propio partido. Trump ya no es el líder absoluto al que todo mundo obedece, ni siquiera los de su casa. Y lo más grave para ellos, pues es lo que se va a venir a partir de estos momentos, porque ahora los aranceles van a poder ser votados, cuestionados y revocados. Y esto no es solamente una pelea, digamos, técnica de algún tecnicismo legislativo. Lo que está en juego ya a partir de este momento es quién tiene el poder real en los Estados Unidos. Porque no es el Ejecutivo el que tiene un poder absoluto como hasta hace unos meses. Ahora, si el Congreso como institución decide imponerse, pues vamos a ver que la pelota va a estar en su cancha o en la cancha de un presidente que se cree por encima de la ley. Y Trump de alguna forma pues había logrado por todos estos meses, pues ya más de un año, un mes y 11 días que Trump había logrado imponer su voluntad en la Casa Blanca y de alguna manera burlar las facultades del Congreso de los Estados Unidos, utilizando el miedo, las amenazas, porque también su popularidad, y con eso de alguna manera ponía este esquema de coerción o lealtad ciega a sus seguidores. Pero lo que vimos hace unas horas con esta votación, pues ya es un punto de no retorno, porque la cosa es, amigos, que si Trump ya no puede ni siquiera controlar a los suyos en una simple regla procesal, pues ¿cómo va a imponer su agenda en temas mayores? Porque esta grieta ya se abrió. Los pies de barro de Trump ya se quebraron. El voto que intentaban evitar, amigos, era clave: declarar ilegales los aranceles de emergencia nacional que Trump impuso precisamente a Canadá, a México, con el pretexto de defender la seguridad nacional, y que hoy en Estados Unidos se están dando cuenta que esto no tiene que ver con un tema de seguridad nacional, que la verdad es que fueron medidas impuestas sin pasar por el Congreso de los Estados Unidos que terminaron golpeando a la industria estadounidense, pero también a la manufactura, al comercio, a los bolsillos de millones de ciudadanos estadounidenses. No era, como él lo había dicho, una estrategia económica, no era un tema de patriotismo. En realidad este era un mecanismo para concentrar poder en el Ejecutivo, quitándole al Congreso la facultad que por orden constitucional le toca al Congreso y no al Poder Ejecutivo. Y MAGA Mike, pues sabiendo que esa discusión se iba a volver una verdadera pesadilla política para Donald Trump, pues lo que hizo es intentar cerrarla de raíz. La cosa es que no le funcionó y ahora todo esto va a salir a la luz. Y justo cuando más le duele, que es a pocos meses de las elecciones intermedias. Esto, amigos, huele a derrota. Esta es la antesala de una derrota para Donald Trump, porque una derrota que va a ser mucho más simbólica cuando se analiza precisamente que fueron los republicanos quienes le dieron la estocada final a Trump en uno de sus momentos más vulnerables. ¿De quiénes hablamos? Hablamos de Thomas Massie, hablamos de Don Bacon, hablamos de Kevin Kelly, que no son exactamente revolucionarios dentro del movimiento MAGA, pero que sí representaban pues a un sector que todavía, digamos, intentaba guardar una mínima coherencia institucional. Don Bacon, por ejemplo, dijo en algunas declaraciones que estaba yo leyendo hace rato que las tarifas habían sido un daño neto para la economía estadounidense y que no podían seguir legislando a través de trampas procesales. O sea, prácticamente llama tramposo a su jefe, Donald Trump. Y ahí está el mensaje, que ya están hartos de que se use al Congreso como un escudo político y que era una regla pues para esconder una votación que se convirtió en un escándalo
que a su vez terminó revelando una fractura muy profunda dentro del movimiento MAGA y el enojo de Trump, que imagínense cómo está en estos momentos, pues ya lo ven a través de sus canales de propaganda, de Fox News, de Truth Social, que ya empezó a atacar a estos 3 republicanos, les dijo traidores, exigió castigos para ellos, nada más que pues esta vez ya no le tienen miedo, esa es la realidad, y eso lo cambia todo, porque el liderazgo, por ejemplo, de Mike Johnson, vemos a un tipo que es el líder del Congreso de los republicanos, que es un líder debilitado, un líder que ya no puede ni siquiera controlar la votación de los suyos. Y si el Congreso de alguna forma ya desafió los aranceles de Donald Trump, pues también está desafiando su influencia. Ya no es solamente una cosa económica. Yo creo que lo que hay que entender es que a partir de estos momentos hablamos de una cuestión de equilibrio de poder. Finalmente estamos viendo al Congreso de los Estados Unidos diciendo, ya basta. No podemos vivir en una dictadura, el Congreso no está de adorno. Para los que de pronto, porque a veces llega uno que otro despistado de decir, tú siempre dices que pasan cosas y no pasa nada. Bueno, pues el que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche, pero si tú lees, no te voy a citar prensa rusa o iraní, mira, ahí está el Wall Street Journal, ahí está el Financial Times, ahí está The Washington Post, es Axios, por ejemplo. Y también les estoy poniendo, por supuesto, medios hispanos que están retomando esta nota. Vaya, hasta Fox News, imagínense ustedes. Hasta Fox News está reportando esto desde ayer, la antesala de esto. Hoy ya se está confirmando hace unos momentos. Ahí lo tienen ustedes. Entonces, por eso les digo, el que no quiere ver fantasmas, que no salga de noche. El hecho de que cuando tú prendes la tele no ves esto en Fox News, amigo hater que me miras, no quiere decir que no sucede. Quiere decir que nos quieren ciegos, que nos quieren torpes, que nos quieren sordos, porque pues así le servimos al sistema, si no nos enteramos de estos fracasos. Que no es el único, hay otros escándalos que rodean mucho el entorno de Trump. Esta semana es una semana muy complicada para ellos, incluso la propia administración republicana. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, ya ven que anda en unos problemones, salió a admitir bajo juramento que había viajado con sus hijos a la isla de Jeffrey Epstein en el 2012, después de que había dicho jurado y perjurado que no había visto a Epstein desde el 2005, pues claro que lo vio. No solamente los vio, fue a su isla y con todo y sus hijos. No solamente mintió, lo hizo en un tema que huele a encubrimiento sistemático. Y cuando Mike Johnson le preguntaron si Howard Lutnick debía renunciar, pues sale a decir, pues es absurdo, confía en su palabra. A ver, es que no estamos hablando de si tú confías en tu palabra, estamos hablando de un secretario de comercio que hizo negocios con Jeffrey Epstein, que fue a su isla, que hizo dinero con este señor, que está en los archivos. Y MAGA Mike no solamente defiende a alguien que mintió bajo juramento, que digo, ya de por sí eso sería perjurio. Es perjurio y es un delito que amerita cárcel. Pero además del perjurio, tuvo contacto con un abusador sexual que pues ahí tienen ustedes. Y encima minimizó el hecho de que llevó a sus propios hijos a un lugar donde se cometieron crímenes atroces. Vaya, ¿qué más se necesita para entender que no estamos hablando de una administración que tenga moral, principios, nada? Y para rematar, pues Trump intentó usar al Departamento de Justicia para procesar a 6 legisladores demócratas por ser oposición, incluyendo a 2 senadores. ¿Cuál fue su delito? Grabar un video donde simplemente recordaban que los militares tienen que rechazar órdenes ilegales. ¿Cuál es el crimen de eso? Pues decir lo que dice la ley. El gran jurado pues rechazó de alguna manera la acusación de Donald Trump porque le dijo, pues yo ¿por qué voy a procesar a 6 legisladores simplemente por recordar lo que es una obligación constitucional? Pero al final ahí está un presidente presionando para encarcelar a sus propios opositores solamente por el delito de ser oposición. Le preguntaron también de eso a MAGA Mike. ¿Qué opina de que quería Trump encarcelar a sus compañeros? Salió corriendo, literalmente huyó de los reporteros, balbuceó evasivas, terminó diciendo que probablemente sí deberían de ser acusados por el delito de disentir, de ser oposición, por el delito de recordarles lo que dice la Constitución de los Estados Unidos. Y ese es el Congreso, esa es
la dirección que está tomando hoy el Congreso de los Estados Unidos. Por cierto, en las mañanas yo les decía a ustedes que ya confirmamos que hay más de 1 millón de referencias a Trump en los archivos Epstein. Sabíamos que 38,000 referencias a Trump, ¿no? En las últimas revelaciones que se han dado sobre el caso, ayer se revisó el resto de los archivos, no los que faltan de los 3 millones, los que no están redactados, o sea, los que no están tachados, esas copias sin tachar, fueron revisadas por varios congresistas y confirmaron que el nombre de Donald Trump aparece al menos 1 millón de veces. Imagínense, entre llamadas, videos, reuniones, conexiones, etc. Eso es más que suficiente como para hacerle un juicio político. Y adivinen ustedes quién está tratando de evitar que se hable de eso en público. Pues MAGA Mike, líder de la Cámara, nada más que ya no puede, porque la crisis de autoridad es total. Digo, si ni los suyos le hacen caso, ¿ustedes creen que los demócratas le van a hacer caso? Ya no puede silenciar ni siquiera al Congreso, ni a la prensa, ni a los votantes. Y el plan de Donald Trump pues era muy sencillo. Quería blindarse judicialmente, quería silenciar al Congreso de los Estados Unidos y seguir imponiendo su agenda sin rendirle cuentas a nadie. Nada más que el voto de hoy pues cambió todo el juego, Ahora, cada miembro del Congreso va a tener que decir en voz alta si apoya los tarifazos de Trump, si apoya arruinar la economía de los Estados Unidos solamente para quedar bien con su jefe, y lo va a tener que hacer bajo la mirada de todos los electores justo a 9 meses de que se vengan las intermedias. Y ahí me cuentas si después de expresar su opinión a favor de Trump va a haber alguien que vote por ellos en noviembre. Yo lo dudo mucho. Trump ya perdió el control del Congreso, esa es la realidad. Y cuando el Congreso empieza a moverse sin miedo, pues entonces estamos hablando de que la democracia es probable que esté de vuelta, no lo sabemos, pero este tipo de equilibrio de poder, amigos, pues es lo que más temen los dictadores porque se trata de consenso y es algo que no les gusta. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.